quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Hermanos, muy buenas tardes, noches, casi ya. Bienvenidos a una emisión más de Cristianismo Profundo. Dios les bendiga. Aquí con mis compañeros, compatriotas, consiervos, arquitectos, doctores, licenciados y todo lo demás. Aquí estamos listos, preparados y contentos de poder llevar una vez más la segunda parte de la lección que nos quedamos a medias en la semana pasada. Y nos da mucha alegría poder estar en este espacio, poder meditar en la palabra de Dios y sobre todo que este estudio nos pueda servir a todos, porque créanme que cuando lo estudiamos nosotros nos sirve a nosotros y esperamos que también sirva para sus vidas. Amén. Les recomendamos ahí compartir el video, compártalo con alguien más, y más si usted conoce personas que son cristianos por primera vez o son recién nacidos, compártales este estudio. Acuérdense que el tema del estudio es cómo llegar a ser un cristiano fuerte. Entonces compártalo con alguien más y usted también dele like ahí, escríbanos algo. Hay algunos hermanos que pues simplemente a veces por ternura nos escriben ahí, les agradecemos y les amamos y ojalá y nos sigan escribiendo más. Pero ahí está el WhatsApp, el número de WhatsApp, está el correo, escríbanos, no sean egoístas así. Entonces, en esta tarde vamos a empezar con una oración, vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración y vamos a seguir con esta segunda parte de la lección que nos quedamos a medias. Amén, vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, te damos la honra y la gloria, Señor. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, reconociendo tu señoría en nuestras vidas, reconociendo, Señor, que te necesitamos cada día y necesitamos aprender cada vez más de ti, Señor. En esta noche que nos disponemos a abrir tu palabra, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que podamos atesorar, podamos guardar, Señor, en las tablas de nuestro corazón lo que vamos a aprender hoy a través de tu poderosa palabra, Padre. Te pedimos también por cada hermano que se da el tiempo, Señor, de ver este video, este espacio, Señor. Te pedimos lo bendigas y que seas obrando en sus corazones. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, te damos honra y gloria, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Quitamos la pausa, hermanos, en nuestra lección 3 para comenzar la segunda parte del tema ¿Cómo ser un cristiano firme? Recomendamos, hermanos, la memorización de 1 Corintios 15:58. Lo repetimos y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y con este tema y este versículo, hermanos, estamos dando unas claves para desarrollar firmeza y constancia en la vida cristiana. La semana pasada usted nos escuchó y tomó nota de las primeras 3 claves que mencionamos. Desarrolla firmeza no amando al mundo, fue la primera. La segunda, desarrolla firmeza no codiciando las cosas del mundo. La tercera fue, desarrolla firmeza con un apropiado temor al juicio de Dios. Entonces, vamos a continuar esta noche con la cuarta clave en este tema que estamos tratando de cómo ser un cristiano firme. Amén. ¿Ok? Dale, Jovas. Ok, bueno, la cuarta clave para desarrollar firmeza, mis hermanos, es no siendo demasiado confiado en ti mismo. Correcto. Una persona demasiado confiada es alguien que tiene muchísima confianza en sus habilidades. Cuando eres cristiano, es peligroso tener demasiada confianza. Ser demasiado confiado en tu justicia y en tu propia espiritualidad es mala señal. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si consideras que tú o tu posición en Cristo son infalibles, estás en peligro de desviarte del camino derecho. He escuchado a algunos cristianos alardear sobre sus habilidades. Esto es confianza excesiva. Sí, claro.
Cuando un cristiano continúa alardeando sobre sus fuerzas, Satanás lo escucha y decide probarlo. En el área que tienes confianza excesiva es en la que puedes estar más débil. ¿Por qué? Porque bajaste la guardia. También puedes darte cuenta cuando un cristiano tiene demasiada confianza por la forma en que habla de las debilidades de los demás. Cuando David supo que Saúl estaba muerto, no lo ridiculizó ni se regocijó por su muerte. David pudo haber arremetido contra Saúl criticándolo en ese momento. Pudo haber aprovechado esa oportunidad para hablar de cómo Saúl había sido desobediente y terco. Pudo haber intercambiado opiniones respecto a qué fue lo que llevó a Saúl a su caída. En lugar de eso, declaró en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 20, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Aunque David no tenía problemas de terquedad y desobediencia, no se aventuró a denunciar a su predecesor porque fuera débil. Todos nosotros debemos aprender algo de este ejemplo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Wow, qué tremendo consejo, hermanos. No ser demasiado confiado en nosotros mismos, ni aún en nuestra propia justicia. El pasaje que comentas aquí, Yoba, los dos pasajes son muy interesantes. El de Corintios, hermanos, el de 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El apóstol Pablo hace una amonestación contra la idolatría en este capítulo 10 de 1 Corintios. Y en un momento, hermanos, usa como ejemplo la experiencia del pueblo de Israel. Y es bien interesante, hermanos. Dice el 10:16, y debemos tomar muy en cuenta pasajes como este. Es un pasaje que también está repetido a los romanos, que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, Sí. para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El 7 dice: para que no seáis idólatras. El 8: ni forniquemos. El 9: ni tentemos al Señor. El 10: ni murmuréis. Y dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y luego viene la recomendación: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y este de los escritos del Antiguo Testamento está repetido en Romanos capítulo 15, versículo 4, en ese mismo tenor. Entonces, hermanos, no es conveniente, hermanos, apoyarnos en nuestra propia justicia, en nuestras propias ideas. Y es muy revelador esto que estaba compartiendo aquí yo, hermanos. A veces queremos sentirnos mejor que otros cuando exhibimos solamente nuestros logros y no vemos los logros de otras personas. Sí. O cuando criticamos a los demás y no vemos nuestras propias faltas. También el pasaje que comentas, Yoba, de 2 de Samuel capítulo 1. En el último capítulo del primer libro de Samuel está la triste narración de la muerte de Saúl. Y en el capítulo 1 de segundo libro de Samuel, capítulo 1, el versículo 17 en adelante dice: David endecha a Saúl y a Jonatán. Y comienza el 17 diciendo: y endechó David a Saúl. Endechar quiere decir que componer un lamento. Lo que hizo David aquí, el salmista, compone como un salmo, pero de lamento. Y en este salmo incluye expresiones como esta, en el versículo 19 al final dice: cómo han caído los valientes. En lugar de decir: qué bueno que ya se murió que me quería matar, Que me perseguía. que me perseguía y que me estuvo molestando, que me hizo vivir en la cueva, que me hizo vivir entre el enemigo, y tantas cosas que podemos ver en la biografía de David. Aquí David, hermanos, hace este lamento diciendo: cómo han caído los valientes. En el versículo 23:
Saúl y Jonatán, amados y queridos, pese a todo eso que leemos en 1 de Samuel. El versículo 25, cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. El verso 27, cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Y sigue diciendo, ¿no? Qué hermoso ejemplo, hermanos, el de David aquí. En lugar de gozarse por la caída de este hombre, tiene un salmo de lamento, de llanto por ellos. Entonces, amados hermanos, no seamos demasiado confiados en nosotros mismos y apliquemos misericordia a los demás. Cuando veamos a un caído, como el caso de Saúl con David, si es del ejército de Dios, debe causarnos tristeza, debe causarnos dolor, porque no sabemos las circunstancias por la cual este soldado ha caído en el campo de batalla. Entonces, esta es una buena recomendación que tenemos aquí. Estamos llevándole, ¿qué dijimos que le íbamos a llamar? Claro. Esta clave de desarrolla firmeza, no siendo demasiado confiado en ti mismo, sino confiemos en la justicia de nuestro Señor. Así es. ¿Verdad? ¿Cuál sigue, Moy? La otra que sigue, la clave que sigue es desarrolla firmeza no siendo duro y terco. Ándale. Eclesiastés 4:13 dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Si conoces a un cristiano terco que no hace caso de los consejos, que sí los hay, estás viendo a alguien que puede desviarse de las sendas de justicia. Todos necesitamos consejos. La Biblia dice que hay seguridad en la multitud de consejeros. ¿Hay alguien a quien Dios haya bendecido poderosamente aún siendo terco y rebelde? ¿Qué opina usted? Nunca. Nunca. Sí. La terquedad hacia Dios, hacia su palabra, hacia sus pastores y hacia los consejos bíblicos es señal de que te desviarás del camino correcto. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Sí. Esta clave, hermanos, es muy importante, desarrollar firmeza. Hay muchas personas en la iglesia, en las iglesias, en los templos evangélicos, que no son firmes porque son muy duros, son tercos, son de corazón duro. Y en lugar de enfrentar una recomendación, una exhortación, un consejo, se enojan y la única escapatoria es salir de la iglesia. Sí. Hay terquedad y hay necedad. Hay dureza de corazón. Y Proverbios capítulo 15, versículo 21, hermanos, dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas al hombre entendido endereza sus pasos. El hombre entendido endereza sus pasos. También Proverbios capítulo 26, versículo 4 dice, nunca reprendas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Híjole, sí. Qué consejos, hermanos, tan maravillosos tenemos en la palabra de Dios. Pero el punto clave aquí que queremos compartir, hermanos, en esta clave, en este consejo, es que desarrollemos firmeza para poder llegar a ser cristianos fuertes, bueno, haciendo a un lado la terquedad y la dureza de corazón. Nuestro primer exhorto, hermanos, es la palabra de Dios. Siempre el Señor va a tener una palabra para exhortarnos, redarguirnos, corregirnos, siempre con el afán de animarnos a ser cristianos fuertes. Quien no recibe esto, y luego el consejo de alguien, un hermano de más tiempo en la iglesia, un hermano maduro, un pastor, un consejero, un anciano de la iglesia, si no aceptamos el consejo de alguien, hermanos, estamos en peligro de vivir todo el tiempo, hermanos, sin firmeza como cristianos. Y para saber, como decía usted, pastor, para saber escuchar un consejo, se necesita humildad y obviamente el ir y pedir consejo es una demostración de sabiduría, de querer adquirir sabiduría, conocimiento, madurez, crecimiento. Pero también hay que ser sabios para saber a quién acudir, sí, a la hora de busca de consejo. Sí. Tenemos un ejemplo muy claro en la palabra de Dios, en la historia de Roboam, el heredero al trono del rey Salomón, sí, que estaba el pueblo le hace una encomienda, una petición, sí, él no sabía qué decisión tomar, y pide consejo a dos sectores diferentes, ¿no? A dos tipos de personas.
Unos eran unos ancianos que tenían experiencia, habían sido parte del consejo de Salomón. De su padre, sí, Ajá. claro. Y otros eran amigos, creo, del rey. ¿De su generación? Sí, jóvenes. Sí. Bueno, este Roboam decide escuchar el consejo de los jóvenes. Y un reino, el reino más poderoso en ese momento, un reino que se había fortalecido y prosperado en los tiempos de Salomón, bueno, pues se divide por esa decisión, ¿no? De no saber a quién pedir consejo. O no atender el consejo de sabiduría. Sí. Porque escuchó los dos, pero él se inclinó por el consejo necio, Sí. que fue lo que lo llevó a la ruina, como bien dices, a la destrucción de la nación. Por eso es muy importante, y también es de ser o de mostrar inteligencia, saber a quién pedimos o a quién acudimos para pedir consejo, ¿no? A quién escuchamos. Y la segunda parte, Yoba, tendría que ser, ok, si yo me estoy acercando a pedir consejo, pues lo voy a recibir y lo voy a aplicar. Sí. Porque fue el caso de Roboam. Correcto. Él de primera instancia se acercó a las personas correctas, pero no le gustó el consejo. Sí. Entonces fue por alguien que le hiciera comezón, rascadita en la oreja, y dice, esto me gusta más. Y son las consecuencias terribles. Sí. ¿Verdad? Muy bien, hermanos. El sexto consejo, la sexta clave que queremos dar ahora, hermanos, es desarrolla firmeza, no mirando al mundo que dejaste atrás. Para ser firmes, debemos aprender a nunca mirar atrás, hermanos. Hay una historia en Génesis capítulo 19 acerca de el testimonio de Lot y su esposa. 2 ángeles fueron enviados a Lot y a su familia en Sodoma y Gomorra, y su mensaje era sencillo, hermanos. Génesis 19:17 le dijeron a Lot: escapa por tu vida, no mires tras ti, no sea que perezcas. Y todos conocemos esta historia, ¿no, hermanos? La Biblia declara que la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Bueno, Jesús también nos recuerda el terrible error de la esposa de Lot, cometido cuando estaba escapando de Sodoma y Gomorra. Ella fue el único miembro de la familia que volteó a ver su pasado. Esto podemos compararlo con creyentes que se apartan porque siguieron mirando su pasado en el mundo y todo lo que tenía que ofrecerles ese mundo cruel y malvado. Pues para ser creyentes nacidos de nuevo, a todos nosotros Dios nos ha librado de pecado, y es importante, hermanos, que con una firmeza en la vida cristiana no volteemos para mirar de una manera codiciosa nuestro pasado. Si hay un anhelo en su corazón de retroceder y de mirar atrás, vea hacia adelante, vea al Señor y pídale que le ayude a matar ese interés en el pasado. Déjelo morir. Sea firme, constante, siempre abundando en la obra del Señor, como nos enseña el pasaje que estamos aprendiendo. Recordamos 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, 16 y 17, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Oh, es bueno. Hay un dicho muy famoso, ¿no? Que para atrás ni para agarrar impulso. Ni para agarrar impulso. Bueno, no debemos mirar atrás, y el énfasis que estamos queriendo dar en este punto, mis hermanos, es que no debemos mirar atrás con un corazón que sigue anhelante y añorando lo que dejamos en el pasado. Sí. Las viejas pasiones y los viejos deseos pecaminosos.
Es esa razón por la que no debemos mirar atrás. Exacto. Y si miramos atrás, mis hermanos, que sea solamente para dar honra y gloria a nuestro Dios y como testimonio a los demás. Hay un relato en la palabra de Dios donde el pueblo de Israel pasa en seco por el río Jordán y levantan un monumento de piedras, y ese monumento tiene el propósito de que cada vez que volteen hacia ese monumento recuerden el poderío, la grandeza y lo que Dios hizo por ellos en amor y misericordia. Y como testimonio a sus hijos cada vez que ellos le pregunten qué razón o qué propósito tienen esas piedras, ¿no? Sí. Si nosotros volteamos hacia atrás, mis hermanos, que sea nada más para recordar el poder de Dios y darle honra y gloria. Hace unos años uno de mis hijos se enfermó y Dios hizo un milagro en su vida y lo sanó de una manera milagrosa. Ese día yo levanté una pila de piedras en mi vida. Y ahora en el tiempo presente, cuando uno de mis hijos se enferma o estamos pasando por una situación difícil de salud, yo volteo hacia atrás, veo ese monumento y recuerdo lo que Dios hizo por mí en esa ocasión. Y eso me hace, me consuela, me reafirma y me hace estar y permanecer firme en el Señor. Una señal, creo, cuando nos damos cuenta de que un cristiano no es firme en este aspecto o en esta clave que estamos dando, es cuando comparten su testimonio, ¿no? Estaba pensando en eso, güey. Que están uno ahí contando su testimonio y, no hombre, cuando yo era del mundo y hacía y tomaba y tenía, pero así muy eufóricos, ¿no? Pero llegan al punto de la conversión, pero cuando me convertí, pues dejé todo eso. Y ahí se da uno cuenta que... Y ahora soy pobrecito. Y ahora no tengo dinero. Sí, claro. Es una señal, creo, clara de cuando no se demuestra firmeza en el cristianismo, ¿no? Y se añoran más las cosas del mundo. Es muy diferente, hermano, ver nuestro pasado, como lo mencionamos hoy, decir, yo antes era y tenía, pero ahora... como lo dice Yoba, ver ese pasado pero como un testimonio. En ese pasado yo pasé por esto, pero el Señor me mostró esto y en eso me mantengo. Sí. El caso de la esposa de Lot, como mencionamos aquí y que el Señor refirió más adelante como testimonio, es que la mujer al parecer le pesaba dejar lo que estaba quedando en Sodoma y Gomorra, y el Señor le había dicho, escapa por tu vida. Entonces, amados hermanos, esta clave es muy importante. Desarrolla firmeza para ser un cristiano fuerte, no mirando el mundo que dejaste atrás. Amén. Y si acaso tienes que volver a mirarlo de atrás, ve para ver el testimonio de lo que Dios ha hecho para continuar adelante. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué sigue hoy? La séptima y última clave que damos en esta lección es: desarrolla firmeza permitiendo que te corrijan. Y ahí, así como que un callo, ¿verdad? Aleluya. Me está quitando tierrita que trae aquí en el hombro. Proverbios 9:8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. La corrección constante te mantendrá firme en la senda de justicia. Nos acercamos a Cristo para aprender cosas nuevas y tener vida nueva. Debes estar abierto a la corrección en todos los aspectos de tu vida. Cada uno de los aspectos de tu vida está ligado a otro. Así que por eso necesitas corrección en casi todas las áreas de tu vida. Es, sí. Qué difícil es recibir la corrección. Aceptar la corrección, sí. Dios levantará pastores que te corregirán en todas las áreas de tu vida. Por favor, no te enojes cuando corrijan tu comportamiento, tu vida doméstica, tu vida espiritual y tu vida escolar. Sí. Y ahí muchos han de preguntar, ¿a poco el pastor se puede meter en mi vida doméstica? Lamentablemente o para agraciadamente, sí. Hay consejo, sí. Simplemente. Un hombre sabio estará feliz ante una corrección porque la sopesará y se dará cuenta de que lo están ayudando. Y así es como debemos de ver la corrección, no como un peso, sino como una ayuda. Sí. Generalmente la verdad es dolorosa. Cuando Jesús dijo a la multitud en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ellos se ofendieron, pero no había otra cosa que decirles. El Señor tenía la razón. Ajá. En una ocasión Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, al apóstol y famoso Pedro. Al tremendísimo apóstol Pedro. Sí. Observa que Pedro
no se enojó porque lo llamaron Satanás. Después de esta reprensión, vemos al grandísimo Pedro que siguió adelante hasta llegar a ser el gran hombre de Dios, que le predicó a miles. Sí. Eclesiastés 4:13 dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Bueno, hablando de este punto, se vienen a mi mente obviamente dos personajes o dos personas que fueron corregidas por otras personas dentro de la palabra de Dios. Hombres que fueron usados por Dios para corregirlos, ¿no? Y una de estas historias ya lo mencionaba Moy, es el apóstol Pedro. Cuando hubo un tiempo donde comenzó a tener actitudes equivocadas, estaba teniendo actitudes de hipocresía, y el apóstol Pablo no tuvo reparo en corregir, ¿no? A corregir esa actitud, confrontarlo. Sí. La palabra de Dios dice, que el apóstol Pablo está diciendo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, mis hermanos, Pablo se dio cuenta de la hipocresía de Pedro y no fue indiferente, lo confrontó. Y sabemos que Pedro más adelante en una de sus epístolas hace mención de Pablo, ¿no? Lo reconoce como maestro, lo reconoce como que Dios le ha dado sabiduría. Y esto podemos concluir que la relación entre ambos apóstoles no se dañó, sino que gracias a la exhortación de Pablo, Pedro aceptó la corrección y pudo corregir el camino. Y al contrario, cuando Pedro reconoce la autoridad de Pablo, dice, como también el hermano Pablo en todos sus escritos, que no son fáciles de comprender, dice, nos ha exhortado. Sí. Entonces, sí hay una actitud correcta de parte de Pedro hacia la experiencia que tuvo que nos dar el apóstol Pablo. Y eso nos lleva a pensar, hermanos, que muchas veces hay temor en el mundo actual entre nosotros mismos, incluso cuando vemos unas acciones o conductas incorrectas. Hay un temor, hermanos, de decir algo válgame la redundancia, por el temor a perder la amistad de una persona que tiene antecedentes. Incluso se advierte a la otra persona y dice: ten cuidado porque si le dices algo te deja de hablar. Sí. Ten cuidado porque te va a contestar. Esa persona es medio grosera y te va a echar el caballo encima, por decir así coloquialmente, ¿no? Y eso nos lleva a entender, hermanos, que son personas, hermanos, que tristemente no crecen en la vida cristiana. Todo el tiempo están, como mencionamos en alguna ocasión, en alguna clase pasada, están como el yo-yo, a veces están arriba, a veces están abajo. Su estado de ánimo determina la vida cristiana que llevan. No es la comunión con Dios, no hay una firmeza, no hay una madurez, no hay un crecimiento, sino es su estado de ánimo. Y esto nos habla, hermanos, de cristianos que no pueden alcanzar fortaleza en la vida siguiendo al Señor. Sí. ¿Y por qué es un impedimento grande? No permitir la corrección. Como decía hace un momento, hermanos, en primer lugar de parte del Señor, porque la Escritura es viva y eficaz y más cortante y penetrante que cualquier espada de dos filos. Y también, hermanos, el Señor pone alrededor nuestro personas que sin duda alguna, hermanos, nos animarán y nos alentarán. Tal vez a veces las palabras que vienen con una intención de alentar, para otras personas van a ser hirientes, van a causar dolor, van a causar ofensa, van a causar molestia, pero vienen, hermanos, con el afán de ayudarnos a ser firmes en la vida cristiana. Sí, son hombres que sin duda alguna nos ayudan bastante, y vemos otro ejemplo en la palabra de Dios con el profeta Natán, en el caso de David y Betsabé. Cómo el profeta Natán confronta a David, quien hasta ese momento estaba encubriendo su pecado.
Y debido a la exhortación del profeta Natán, David recibe misericordia de Dios y puede enderezar, puede corregir el camino. Y muchas veces, pues nosotros también, Dios puede usar hombres para hablar a nuestra vida, puede ayudarnos a corregir, incluso a darnos cuenta que estamos pecando en alguna área, ¿no, pastor? Definitivamente. Y mi esposa usa mucho, hermanos, una expresión del consejo de Pablo a Tito, donde Pablo aconseja y dice en ese escrito que enseña también a las mujeres ancianas a que sean maestras de las jóvenes. Sí. Y menciona las áreas en las que una mujer de más experiencia o de edad más avanzada menciona las áreas en las que puede ayudar a las mujeres más jóvenes. Sí. ¿Verdad? Y esto sucede, hermanos, en la vida cristiana, en la vida cotidiana y mucho más en la vida cristiana. Entonces, desarrolle firmeza, hermanos, permitiendo que alguien que está viendo alguna falta, alguna deficiencia, algún error, alguna falla, pues nos corrija. Y ya verán cómo nuestra vida va a desarrollarse para llegar a ser cristianos fuertes. Dios nos dio, sin duda alguna, hermanos, padres, papás, para que nos corrijan y nos aconsejen. Deberíamos dar gracias a Dios si nuestros padres que tienen esa bendición de Dios viven y están cerca de nosotros todavía. Hay mucha gente que ya no tiene esos padres cerca de ellos con la fuerza para guiarlos. Desgraciadamente, hermanos, podemos ver los testimonios que las personas que no están rodeadas de estos seres que Dios nos ha provisto para enderezar nuestra vida, esas personas se desvían, toman malas decisiones y con el paso de los años, tristemente, fracasan. Y obviamente, hermanos, no hay firmeza en la vida cristiana. Así es que, mis amados hermanos, en estas 2 semanas, la semana pasada y ahora, estamos compartiendo con ustedes 7 claves para desarrollar firmeza y constancia en la vida cristiana. No amando al mundo, no codiciando las cosas de este mundo, con un apropiado temor al juicio de Dios, no siendo demasiado confiado en ti mismo, no siendo tercos y duros, no mirando al mundo que dejaste atrás y permitiendo que nos corrijan. Aleluya. ¿Algo más, Giovanni? Pues nada más, mis hermanos, que dejemos el orgullo a un lado y pues que el hecho de que seamos enseñables pues dice mucho de nuestro carácter como hijos de Dios, ¿no? Amén. ¿Moy? Nada más mencionar que son claves que a lo mejor no suenan imposibles de lograr, pero sí se puede llegar a ser un cristiano fuerte tomando estas claves y aplicándolas a nuestra vida. Dios nos ayude, hermanos, tenga misericordia de nosotros y nosotros seamos humildes y tomemos la decisión. Todo esto, hermanos, y lo que vamos a seguir hablando y lo que hemos hablado en estas 2 lecciones pasadas, 3 con esta, es con toda la intención, hermanos, de llegar a ser cristianos fuertes, de tal manera que nada nos mueva de los propósitos eternos de nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Dios nuestro, gracias por permitirnos volver esta semana una vez más aquí a nuestro espacio de cristianismo profundo. Queremos vivir un cristianismo que te honre, que te glorifique, que sea de bendición para nosotros, sea bendición para otros, pero sobre todo que sea para honra y gloria tuya, Señor. Ayúdanos a atender estos consejos que hemos desarrollado en estas 2 semanas. Y no nos dejemos, Señor, impresionar por el mundo y por lo que hemos dejado atrás, sino que, como dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ayúdanos a no ser tercos, a no ser duros, a no ser demasiados confiados en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a permitir la corrección. Ayúdanos siendo humildes y ayúdanos, Señor, a madurar, a crecer
Ayúdanos a dar el fruto que tú esperas de nosotros, pero sobre todo la meta, Señor, mientras estamos aquí en este mundo y tú no vienes por tu iglesia, ayúdanos a ser cristianos fuertes, que nada nos mueva. Aleluya. Sigue usando tu palabra, Señor, para bendecir nuestras vidas y dar el testimonio que tenemos que dar siempre delante de ti. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra y gracias por bendecirnos esta noche. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Qué emocionante, hermanos, son estos temas en los cuales podemos usar la palabra de Dios para agarrar el consejo en nuestro diario vivir. Amados hermanos, oramos con todo nuestro corazón que la paz de nuestro Dios esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo, amados hermanos, que esté en vuestros hogares. Si el Señor nos permite la vida y la salud, nos vemos aquí la próxima semana con la ayuda de Dios. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda